Amén, hermanos. Por favor, quiero que nos pongamos de pie. Antes de leer la cita bíblica, quiero que oremos en esta mañana. ¿Sí? Vamos a entregar al Señor este tiempo de la palabra y pedirle que Él nos dé entendimiento y nos lleve a vivir la palabra. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Es gratificante, Señor Dios, estar siempre delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres aquel que nos fortalece, nos levanta, nos sostiene, nos guía, nos sustenta, nos direcciona, nos enseñas la verdad, nos guías a la verdad, nos conduces a la verdad, Señor. Eso es muy gratificante, Padre. Queremos pedirte en esta mañana que, Padre, abras el entendimiento de los que estamos en este lugar. Queremos entenderla, Señor. Padre, queremos disfrutar, Señor. Si este día tu palabra, Señor, viene, Señor Dios, como esa espada, Señor. Separa, Señor. Separa lo que no viene de ti, de las cosas que vienen de ti, bendito Dios. Padre, levanta, alienta al cansado, al afligido, Señor Dios, en este día. Confronta, Señor, el pecado, bendito Dios, también a través de tu palabra. Señor, guarda mi boca, Señor, guarda mis pensamientos. Señor, desciende, Señor Dios, a través de tu iluminación, Padre amado, para poder explicar, Señor, este texto, bendito Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Quita toda distracción, todo lo que quieras, Señor, interrumpir este día, Señor, la exposición de tu palabra, Señor. Sujeto, Señor, mis emociones, Señor, mis pensamientos, Señor, mis actitudes, mis intenciones, Señor, todos los sujetos, Señor, a tu palabra, bendito Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Por favor, quiero que me acompañen sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el verso 18 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 2, 18, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Vamos haciendo. El apóstol Pedro nos sigue mostrando las características de los falsos maestros y apóstoles aquí en esta carta. Y recuerde usted que él estaba enviando una carta de exhortación a los hermanos para que ellos sepan cómo debían conducirse y también entender que había gente, que no toda la gente que estaba ahí inmiscuida en la iglesia eran verdaderamente cristianos o verdaderamente pastores, como se decían muchos de los que estaban allí. Entonces Pedro, él, amados hermanos, tenía una gran responsabilidad como apóstol, y era ver por la salud espiritual de los hermanos de la iglesia. Es por eso que esta palabra que nosotros hoy hemos leído en esta mañana, esta carta, va dirigida con el fin de cuidar la salud espiritual de los hermanos. Y hoy en día también para nosotros esta carta va dirigida con ese fin. El verso 18, Pedro dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Para nosotros poder tener un mayor entendimiento de este verso, quiero que me acompañe a Judas más adelante. Sí. Judas, versículo 16. Y el apóstol Judas en este libro nos hace entender un poquito más claro también a lo que está hablando Pedro, igual en la segunda carta. Él dice: estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amados hermanos, estos falsos pastores, falsos maestros, hoy vamos a desprender y vamos a ver cada vez más características de estos impostores. Tienen un fin, y el objetivo no es, hermano, el beneficio colectivo de la gente que ellos están exponiendo, predicando, sino es su interés personal. Desde ya, ellos lo que quieren es simplemente aprovecharse de las personas. Entienda usted que Pedro, cuando dice que ellos estaban hablando palabras infladas, esta palabra infladas tiene que ver con palabras arrogantes. Eran personas llenas de mucha verbosidad ostentosa. Sin embargo, la forma sutil y astuta como ellos llegan a las personas, obviamente, hermanos, es increíble. Sí, aquí dice, ellos hablan palabras infladas y vanas. Inflado tiene que ver con también soberbia, son soberbios. Su padre, Satanás, es soberbio, es arrogante, ellos también son iguales. Son hijos del diablo y por ende tienen que ser igual a su padre. Todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hablan, amados hermanos, no debería ser, dicen ellos, ser refutado. Entonces, las palabras de estos hombres no tienen que ver, no se acomodan a la doctrina bíblica, a la sana doctrina. En ese tiempo, recuerden ustedes que habían fariseos, los saduceos, los judaizantes, que incluso ellos trataban de crear o aumentaban mandatos de hombres a la ley, tratando de pervertir directamente a la iglesia de Dios. Las palabras de estos falsos profetas no tienen ningún peso espiritual, más bien traen confusión, traen error a la congregación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen creer a la gente débil que las palabras que ellos dicen son palabras provenientes directamente de Dios. Ellos son acreedores de la sabiduría, porque dicen que son comunicadores de la revelación que Dios les ha dado. Nosotros entendamos algo, hermanos. Ya todo el canon está dado. Entiendan que hoy en día no hay nada que añadirle a la ley de Dios, ni tampoco nada que quitar. El mismo apóstol Pedro dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha en lugar oscuro, en la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Entonces la iglesia debe de tener en cuenta que es importantísimo estar atentos a lo que Dios nos dice en su palabra, en su palabra. Ellos contradicen, amados hermanos, las enseñanzas básicas de las Escrituras. Entonces, no pueden interpretar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque no tienen vida espiritual, no tienen el Espíritu. Tratan de usar su razonamiento para interpretar a su manera, tuercen las Escrituras. Entonces, entienda esto, que estos falsos pastores, estos falsos profetas, nunca les iluminó y les resplandeció el Evangelio en su corazón. El mismo apóstol Pablo nos muestra la característica también de esta gente. Y quiero que me acompañen, por favor, por un momento a 1 Corintios, más atrasito. 1 Corintios capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra la diferencia de un hombre espiritual, un hombre que conoce a su Señor, y de aquellos que no lo conocen. Hablando de aquellos que no lo conocen, en 1 Corintios 2:14 dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo les está diciendo que ellos son hombres naturales. ¿Qué quiere decir? Impíos, no regenerados. Entonces, esta gente también, que tiene que ver con los falsos maestros, los falsos pastores, son hombres naturales. No tienen ellos, cuando se dice percibir, esta palabra también la podemos usar y podemos aplicar un ejemplo. Es como cuando usted desea un plato, a usted le gusta una comida,
y mira algo agradable. Ellos simplemente de afuera miran las cosas de Dios aparentemente agradables, pero ellos no pueden disfrutar, no pueden asimilar. ¿Por qué? Porque no pueden probar el Evangelio, ya que están incapacitados. No perciben las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos es necedad, es algo absurdo, es algo torpe, es algo que no tiene sentido, hermanos. Entonces, estos hombres hablan con arrogancia, hablan con vanidad. Incluso ellos tienen, muchos de ellos incluso, mucha elocuencia. Sí, tienen una capacidad, hermano. Por eso la palabra que sigue dice: ellos seducen con concupiscencia. Esta palabra seducir, hermanos, es el acto de inducir a una persona a actuar de una manera y hacer cosas que están contrarias a la ley moral de Dios. Con estas palabras, seducen. Detrás de la seducción, ¿quién está? Hay un poder maligno, satánico, que el diablo les otorga a esta gente para engañar a muchos, hermanos. Entonces, aunque tienen un lenguaje vacío, estos falsos maestros tratan de inducir a estas personas, que son por ser ignorantes de la palabra de Dios, para que crean en sus filosofías. Estos hombres enseñan doctrinas de demonios. Y entienda que la sabiduría que ellos están irradiando a las personas es animal, diabólica y terrenal, y no viene de lo alto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que los falsos maestros usan? Ellos usan, amados hermanos, la seducción con palabras aduladores, fingidas, pero no usan la palabra de Dios, no pueden hacerlo, no se pueden sujetar a la predicación de la verdad. Ellos les prometen a las personas una religión que les guía a satisfacer sus deseos, tanto personales, materiales, carnales y sensuales, con tal que no sean confrontados con la palabra de Dios, amados hermanos. Incluso, entienda usted que ellos detestan las Escrituras, no quieren aceptarlas. Porque Dios exige, hermanos. ¿Qué es lo que Dios exige? Dios exige, hermanos, que cuando uno es hijo de Dios, viva en obediencia a Él, se santifique cada día más. Estos no lo pueden hacer. Son personas que adulan con su palabrería. Y cuando dentro del texto también, cuando habla de la seducción, esta palabra tiene que ver que ellos incluso usan sus palabras, su verbosidad, para seducir a las mujeres que están cargadas de pecados en el área sexual. La mayoría de los falsos maestros, de los falsos profetas, son inmorales. Muchos de ellos incluso están envueltos en escándalos. Usted sabe muy bien, pastores muy conocidos de la prosperidad allá en Estados Unidos, por ejemplo, Benny Hinn. Usted sabe que estuvo envuelto en un escándalo por adulterio. Y así, hermanos, hace un tiempo atrás también, aquí en la ciudad de Pasto también hubo un caso que sonó muy fuerte, de un pastor que también estaba cometiendo adulterio con las, entre comillas, hermanitas del servicio de música. Y habían puesto cámaras, hermanos, allí en la oficina del pastor. Y se mira los hechos vergonzosos que tenía con estas mujeres. Entienda que Judas también los describe como árboles otoñales. El otoño es una estación en la cual los árboles no tienen ni hojas ni fruto. Son huecos, son vacíos. Están, dice, muertos, 2 veces muertos y desarraigados. Amados hermanos, de estos falsos maestros se escuchan muchas cosas. Están envueltos en fornicación, en robo, en estafas, en el narcotráfico. ¿Usted sabía que en Colombia la mayoría de los pastores de la prosperidad tienen relación con el narcotráfico? Los narcotraficantes les pagan a los pastores americanos, les hacen iglesias grandes, les dan ofrendas con harta plata para que ellos oren supuestamente por los narcotraficantes para que les vaya bien en
en sus fechorías. Pedro, hermano, aquí lo que vemos es que está acusando a aquellos falsos maestros que obviamente acabamos de poner como ejemplo. Ellos son como animales irracionales, se dejan llevar por sus instintos, como vimos en 1 Corintios 2:14, naturales desenfrenados. Ahora, si vamos al verso 19, dice la palabra del Señor, en 2 de Pedro 2:19, dice: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad. Hermanos, ellos no pueden liberarse ni de su pecado. Ellos saben, hermano, lo que están haciendo. Pero cuando dice aquí el apóstol les prometen libertad, no se está refiriendo a la libertad que viene por la predicación del Evangelio. Les prometen una especie de libertad en la cual ellos dicen: bueno, ustedes ustedes tienen que ser libres, tienen que liberarse de los problemas en sus casas, en sus trabajos, y les ofrecen ciertos métodos y alternativas para que sean ellos libres. Amados hermanos, ellos mismos son esclavos de corrupción, es decir, están atados, unidos con su padre, el diablo. No pueden dejar el pecado. Tienen hábitos que los esclavizan, pecados ocultos que no quieren confesarlos, porque se deleitan en esos pecados. Estos falsos maestros prometen a los que tratan de escapar de la lucha de su vida la libertad que ellos tanto buscan, entre comillas. Y no, por cierto, no es la libertad que tiene que ver con las cosas espirituales, con las cosas conscientes y reales de Dios. Los maestros falsos no pueden dar libertad, la verdadera libertad a los hermanos a través de la predicación del Evangelio. No pueden. Entienda esto, hermano, en el nombre de la libertad. Todo ser humano, toda persona que se somete a la voluntad de un falso maestro, que por cierto está esclavizado a la corrupción y a su pecado, lo hace a esta persona que se somete a estos falsos maestros también esclavos de corrupción y de pecado. Y ustedes saben lo que les espera a todos ellos. Un falso maestro no va a arrepentirse. Alguien dijo: pero hermano, Dios tiene misericordia de ellos, yo creo que al final se van a arrepentir. No, hermanos, porque la palabra dice que ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos mismos son esclavos, son presas de la corrupción y se deleitan de la corrupción. Acompáñenme un ratito a Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo también aquí nos aclara más detalladamente su comportamiento. Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando aquí ustedes miran esta palabra que Pablo dice, habiendo conocido, esta palabra conocimiento no es aquí ginosmos, que se aplica obviamente a los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios conoce a Dios de una manera espiritual, profunda. Esta palabra conocimiento simplemente quiere decir que ellos tuvieron alguna información nada más del Evangelio, nada más. O sea, ellos escucharon el Evangelio, se informaron de las cosas espirituales. Por eso dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El Salmo capítulo 14 dice necio en su corazón, no hay Dios. Profesando, dice, ser sabios se hicieron necios. Y la palabra necio también es fuerte, quiere decir estúpido, tonto, carente de conocimiento y de sentido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Obviamente, amados hermanos, su corazón está habituado ¿a qué? A la codicia.
Su corazón está habituado al amor, al dinero. A ellos les gusta, hermanos, que la gente los exalte. Ellos buscan fama, popularidad. La gente, hermanos, los ovaciona y crean ellos un ídolo. ¿Sabía usted que muchas congregaciones, que entre comillas se dicen que son cristianas, amados hermanos, hay falsos dioses? Porque los hombres han creado un Dios pagano en su corazón. Paul Washer dice que los días domingos son los días más terribles. ¿Por qué? Es el día más grande de idolatría en el mundo. Que la mayoría de gente, cuando va a las congregaciones, van a adorar al hombre, van a poner su corazón en el hombre, pero no en Dios. Siguiendo con estas características, Pedro les está diciendo: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir? Van a caer en el mismo hueco, hermanos. Y entienda que hay miles y millones de aquellos que profesan ser cristianos, pero están ciegos. Están siendo guiados por otros ciegos. Y ellos al final ellos serán enviados directamente al infierno. Verso 24 de Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como yo les estaba hablando, estos falsos maestros son inmorales y esto se aplica muy bien en ellos. Dios los entregó a la inmundicia. En otras palabras, esta palabra entregar quiere decir que Dios los abandonó. Hay iglesias que tienen, como dice Apocalipsis, nombre de que viven, pero están muertas. Dios quitó su candelero de ese lugar. Iglesias que llevan el nombre de Jesús, pero no están vivas, están muertas, carecen de vida espiritual. Son, amados hermanos, sinagogas de Satanás. Y dice en el verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí vemos lo que le estoy diciendo. Cambian su enfoque de exaltación y de adoración. Ya no es a Dios, sino a quien, al hombre. Recuerde usted que Dios detesta la idolatría. Dios detesta la idolatría. En estos lugares hay muchos idólatras. Dios los entregó, los abandonó. Estos hombres están siendo usados por Satanás. Y les digo algo: los falsos profetas son juicio de Dios para todos aquellos hombres que no quieren obedecer la verdad, no quieren venir al Evangelio. Dios ha permitido que estos falsos maestros y pastores hoy se proliferen. Son juicio de Dios para que la gente necia, cuyo corazón está endurecido, caiga más en el error, hermanos. Caiga más en el error. Verso 20 de 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Note aquí la primera parte de este verso. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Esta palabra contaminaciones alude también a la noción de vapores venenosos. Y también hace la referencia a un cuerpo muerto que está en descomposición, está podrido, hiede. El apóstol Pedro usó esta palabra contaminaciones para referirse que estos falsos maestros, hermanos, todas sus enseñanzas, su conducta es tóxica, es venenosa para la gente. Y su corazón, amado hermano, es como este cadáver que está en descomposición. Están podridos por dentro, hermanos. Hieden. Ciertamente, si ellos habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.
Aparentemente, si usted lee con detenimiento ese verso, pareciera que ellos fueran salvos, porque ahí dice, se escaparon por el conocimiento de Cristo. Pero entienda esto, hermanos, ellos nunca les resplandeció, nunca les iluminó el Evangelio. Ellos no fueron salvos, no fueron salvos. Cuando dice que tenían conocimiento del Señor, es verdad que estos apóstatas en algún momento quisieron escapar, hermanos, de las contaminaciones del sistema del mundo. Y se quisieron refugiar ¿en qué? En una religión. Incluso muchos, hermanos, hasta quisieron conocer de Jesús. Sí. Pero no lo hicieron, hermanos, conforme a los términos que Dios manda. Ellos se quisieron ajustar a sus propios términos. Estos falsos maestros nunca se convirtieron genuinamente a Cristo. Le digo algo, muchos de ellos incluso estuvieron en seminarios bíblicos, estuvieron y están con nosotros en medio de las congregaciones, están participando de las comidas que tienen los hermanos, de la comunión con los hermanos, están inmiscuidos en el servicio, están inmiscuidos en los ministerios, entre comillas, de la palabra, en liderazgos. Muchos incluso han salido a seminarios, otros han salido incluso muchos han estado con nosotros en retiros espirituales. Han escuchado incluso la palabra de Dios, pero nunca fueron de Dios. Yo digo una cosa, hermano, tarde o temprano, a la corta o a la larga, se revelará directamente con la conducta de estos hombres perversos. Recuerde que Judas fue uno de estos hombres. Aparentemente, ante los ojos de las demás personas, Judas era aparentemente un verdadero seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Ustedes miran, Judas estaba con Jesús, en las tiendas que ellos levantaban, él comió con Jesús. Judas vio los milagros que su maestro hizo. Él incluso fue enviado con los 12 y otros más. Hizo muchas cosas. Una característica de Judas es que Judas, hermano, nunca fue salvo. Y él tenía algo que los falsos pastores y los falsos maestros hoy lo tienen. Tenía codicia por el dinero. ¿Por cuántas piezas de plata lo vendió a Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Y así son los falsos maestros, hermano. A la larga, hermanos, manifiestan su verdadera condición. Entonces es necesario, hermanos, que la iglesia entienda que estos apóstatas sí pueden tener un conocimiento intelectual de Cristo. Aparentemente ellos presentan una falsa careta como que amaran la verdad. No la aman. Ellos rechazan la fe que profesan. Entienda que Jesús mismo nos advirtió de esta gente. Y Él nos dijo que nosotros sí podemos identificarlos a través de ¿qué? De los frutos. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Sí, vamos un ratito allí. Verso 15. Y Jesús viene y nos habla de esta manera. Y dice, Mateo capítulo 7, verso 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos, hermanos. El fruto es algo objetivo, es algo visible. Entonces, más adelante, Él compara directamente a un hijo de Dios y a un apóstata como un árbol. Y dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, hermanos, no puede uno que es hijo de Dios, lo que está diciendo el Señor es retroceder
y volver nuevamente a la depravación. Si tiene la naturaleza de Dios, tiene el Espíritu Santo, el verdadero Hijo de Dios reflejará tarde o temprano que el fruto del Espíritu Santo. Dios en los cristianos se manifiesta. Entonces, si somos cristianos, ¿qué debemos reflejar como hijos de Dios? A Cristo. Pero estos no lo pueden hacer. El destino de ellos es la condenación. Dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Y más adelante Jesús nos muestra que estos estaban involucrados en actividades, tal como les estaba compartiendo. Por eso el Señor aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios. Son solo personas que se llenan la boca de Jesús, pero para sus propios fines. En ese día el Señor les dirá: alejados de mí, hacedores de la iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos tratarán de justificarse diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esta palabra profetizar, hermano, quiere decir que ellos tuvieron una especie de ministerio en la palabra. Y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Es triste, hermano, que esta gente se esté engañando a sí mismo. Ellos creen que Cristo los conoce, pero no los conoce. Es lamentable, hermano. Miles de personas que profesan el cristianismo, que no son cristianos, creen que cuando mueran van a ir al cielo, y no van a ir al cielo. Yo nunca os conocí. En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes nunca fueron míos. Yo no tuve relación íntima con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Volviendo a la segunda de Pedro, hermanos. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, hay personas que se sienten satisfechas por vivir una apariencia de religiosidad, de cristianismo. Esta gente que exaltan a estos falsos pastores, que por cierto también son impíos, se sienten orgullosos de pertenecer a determinada congregación. Pero en el fondo, hermano, en el fondo, no creen que la Biblia sea la palabra autorizada de Dios. No creen. Ellos le dan más énfasis a la hermandad, al amor, a la solidaridad. ¿Sí? Se dejan guiar por un ambiente especial para sentirse espirituales. Se jactan, amados hermanos, del pastor que está ahí, entre comillas, predicando la sana doctrina, entre comillas. Hermanos, ellos le dan más énfasis al edificio, a las cosas del edificio. Le dan más énfasis a las posiciones, a los títulos, a los viajes. Predican todo, hermano, pero menos la palabra. Hablan de los viajes que ellos han realizado con su familia, que se han ido a Disneylandia, que se han ido a Finlandia, y pasan la predicación de la vida de ellos para que la gente diga: wow, ese hombre ha hecho cosas increíbles. Pero ¿y la palabra dónde queda, hermanos? Se jactan. Y el puñado de apóstatas que están caminando allí con ellos están yéndose a la destrucción eterna. Ellos no quieren arrepentirse, hermanos, porque les gusta lo que esta gente les habla. Pablo le dijo a Timoteo que ellos tienen comezón de oír, hermanos.
y no soportan la sana doctrina. No pueden, hermanos. Huyen. Les es pesada la doctrina bíblica. Si Dios los confronta, hermano, en algún pecado, huyen. Muchos estuvieron incluso en iglesias probablemente de sana doctrina, sí. Pero no pudieron soportar, hermano, la sana doctrina. Por eso tuvieron que salir. Y salen, hermano, y causan mucho daño. Y mucho daño causan, hermano, a la iglesia. Ellos no quieren arrepentirse. Lo único que quieren es dañar, causar divisiones y destrucción en la iglesia. Son murmuradores. Andan de puerta en puerta buscando a los hermanos para meter cizaña en contra de otros hermanos. ¿Cuál es el fin, hermano? Causar división. Ahora, si nosotros los pasamos por la luz de la palabra a todos estos hombres, ellos contradicen totalmente la voluntad de Dios. Ellos dicen que, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, hermano, al inicio estos hombres, estos falsos maestros, estos falsos profetas, hicieron dar a entender a la gente que se alejaron por un tiempo de las cosas del mundo, de los pecados groseros. Pero internamente eran corruptos, hipócritas. Porque por fuera, hermanos, se presentaban espirituales, pero por dentro su corazón estaba podrido. ¿Recuerda usted? Jesús también habló en contra, hermano, de las falsas enseñanzas. Y los denunció, hermano, públicamente. Cuando usted va a Mateo capítulo 23, quiero que me acompañe un ratito allí. En Mateo 23, yo veo aquí cómo Jesús de una manera radical les confronta a estos. Mateo 23, vamos a ver, les explico los versos. Les confronta, hermanos, a estos impostores. Jesús dice, habló a la gente y a sus discípulos diciendo, bueno, ustedes miran allí, en el verso 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, obviamente aquí se está refiriendo que ellos estaban trazando la ley, ¿no? Entonces Jesús les decía, en cuanto a lo que tenía que ver con la ley verdadera, guarden, pero miren lo que dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Verso 8. Dice, pero vosotros no querráis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo, y todos vosotros hermanos. Ahora el verso 13. Mire, Jesús llega y les dice esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esta palabra ay tiene que ver con juicio, hermano. Al final de este capítulo, ustedes se dan cuenta que Jesús les dice que ellos no tenían solución, sino que iban a ser enviados ¿a dónde? Al infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, en el verso 25, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces esta gente se presentaba ante las demás personas como pulcros por fuera, en sus vestimentas. Estaban inmiscuidos en el templo y la gente que los veía decía, wow, esos sí son espirituales. Pero Jesús, que es Dios, Él conocía la verdadera condición del corazón de estas personas. Hermano, el Señor conoce la verdadera condición de las personas. A Él no le podemos engañar, amados hermanos. No le podemos engañar. Entonces,
Vea lo que dice en el verso 33, allí mismo de Mateo 23. Jesús les dice, ahí les dice, ustedes son chévere dato, están haciendo bien las cosas, les felicito, dice Jesús. Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Era una sentencia que Dios estaba pronunciando hacia ellos. Estos falsos maestros, como Pedro describe aquí, son aquellos que también, amados hermanos, niegan la eficacia de la fe verdadera. Pablo también nos habló de esto, en 2 de Timoteo, capítulo 3, quiero que me acompañen. Vamos también a ver características de estos falsos profetas. Pablo le estaba diciendo también a Timoteo, como texto de apoyo, y él le dice lo siguiente, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No talle usted, es característica de un falso maestro, ellos se aman a sí mismos. En Juan, Jesús también hablaba de los asalariados, aquellos que no les importa el rebaño, hermanos, que veían entrar al lobo y a ellos no les interesaba, solo les interesaba ¿qué? El salario, la plata. Pero gloria a Dios, hermano, porque para la iglesia de Dios hay un pastor y es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Estos no dan su vida, no les importa. A ellos lo que les interesa es la plata, hermanos, el dinero, su bienestar personal. Y Pablo les dijo, le estaba diciendo a Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amantes al dinero. Ahí está, hermanos. Les encanta el dinero, les encantan las cosas materiales. Lo importante para ellos es eso, hermano. Sus viajes, popularidad, sus mansiones, sus jets, sus carros, hermanos. Vanagloriosos, soberbios, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y mira usted la lista ahí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán que apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Estos tienen una apariencia. Recuerde usted que los lobos no presentan su verdadera condición. Ellos se visten de ovejas. Son sutiles, hermanos, astutos. Tienen apariencia de piedad. Son un cascarón, hermano, que demuestran una falsa bondad, un falso carisma, una falsa espiritualidad. Van a la iglesia y se ponen el traje de espiritualidad. Salen de la iglesia y siguen viviendo su vida licenciosa. Les gusta, son amantes del pecado, les gusta revolcarse en el pecado. Se sienten bien, sienten satisfacción en lo que ellos están haciendo, en el pecado. No lo quieren dejar porque para ellos el pecado es más gratificante que Jesús. Son vacíos, son huecos, no tienen nada que ofrecer en cuanto a la verdad. El versículo también allí continúa, dice, habiendo escapado por el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, aquí, hermano, no quiere decir que ellos, hermano, no estuvieron involucrados en institutos bíblicos, sí, pero no tuvieron un conocimiento vivo, real, espiritual, hermanos. Ellos escucharon el Evangelio, hermanos. Por un tiempo se inclinaron a él. Por un tiempo. Empezaron bien. Y le digo esto. Muchos de estos falsos profetas, incluso alguna vez al inicio trazaron bien las escrituras. Y la gente se admiró y dijo, wow. Pero ¿por qué ahora cayó en esta degradación? Al inicio empezó a trazar bien la palabra, pero nunca fue salvo.
Una hermana me sabía decir esto, hermano. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero igual se van a ir al infierno. Porque Dios no los conoce, no tienen a Cristo. Entiende, hermano, que el conocimiento intelectual no salva a nadie. O el hecho de que yo vaya a una congregación y la gente vea que yo estoy ahí, piense que soy cristiano, a mí no me va a salvar. La salvación, hermano, es personal. Dios tiene que conocernos y espiritualmente, interiormente a nosotros. Entonces, ellos rechazan al verdadero Cristo. Son apóstatas, hermano. A lo largo de la Biblia nosotros vemos los ejemplos que Dios nos da de la apostasía. Hay gente, hermano, que es apóstata y está inmiscuida en la iglesia, está metida dentro de las congregaciones. Hebreos capítulo 10, acompáñenme un ratito. Mire, estos apóstatas no les importa pisotear la sangre de Cristo. Hebreos, ¿sí? Vamos un ratito, capítulo 10. Verso 26 dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más justicia por los pecados. Estos les encanta pecar y lo hacen conscientemente y voluntariamente. Entonces, no quiere decir que no están en las filas con nosotros en la iglesia. Ellos escuchan el evangelio, pero igual siguen pecando, no quieren dejar su pecado. Tienen un pie en las cosas de Dios, en la iglesia, pero también tienen un pie en el mundo. Hermanos, ¿qué es lo que les espera a todos estos falsos profetas y falsos maestros? Verso 27 de Hebreos 10 dice: sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis el que ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Nota usted al inicio cuando dice ¿cuánto mayor castigo? Le digo una cosa: Dios se encargará de todo falso maestro y de todo falso pastor. Y el castigo que ellos recibirán será mucho más terrible, hermanos, que el castigo de cualquier otro impío. Porque usaron el nombre de Dios en vano. Para hacer sus fechorías usan el nombre de Cristo en vano, hermano. Ellos están pisoteando al Hijo de Dios. Ellos tienen por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificado. Y hace afrenta al Espíritu Santo. Por eso aquí en el verso 30 dice el escritor de Hebreos: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hermano, esta gente que está metida en estas congregaciones, su corazón está habituado a la maldad. Judas dice: tienen ojos de adulterio, a la codicia, a la inmoralidad. Está la depravación inmiscuida dentro de estas congregaciones. Sí, hermanos, sí. Y es por eso que el apóstol Pedro les estaba dando esta carta, para que los hermanos tengan muy en cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Si en ese tiempo ya había falsos pastores, falsos maestros y profetas, hoy en día mucho más, hermano. Abundan los falsos profetas en este día. Dios nos guarde y nos dé sabiduría, hermanos, para podernos conducir en este tiempo. Enredándose otra vez, dice, volviendo a 2 de Pedro, capítulo 2.
20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amados hermanos, es como yo le estaba explicando. Empezaron bien, pero están yendo de mal en peor. Aquí no solo se refiere al destino final que ellos tendrán, que por cierto es el infierno, ¿no? Ellos se están corrompiendo cada día más. Un falso pastor, un falso maestro va de mal en peor. Pervierten y distorsionan la verdad de Dios. Se torcieron del camino de la verdad, hermano. Y están también engañando a otras personas, queriéndoles incitar a hacer lo mismo. Enredándose otra vez, ellos son vencidos. Y su último estado viene a ser peor que el primero. Por eso no se admire, hermano. Si de pronto escuchó de alguien por allí que aparentemente empezó bien y ahora está peor que antes, inmiscuido en tener supuestamente relación y comunión con los católicos y con los mormones, dando prioridad al ecumenismo, hermano. Ese nunca fue de Dios. Dejando que, amados hermanos, entre gente impía, gente que tenga conocimiento secular, a pararse en los púlpitos, a enseñar psicología, a enseñar tanta basura, hermanos, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Ellos, amados hermanos, son presa de destrucción. El verso 21 dice, 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido haber conocido, porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amados hermanos, Pedro estaba diciendo, era preferible que ellos sigan sus soluciones, pero que no toquen el nombre de Cristo, hermanos. Preferible. Porque hay de aquellos, hermanos, que están usando el nombre de Dios en vano. Hay de aquellos que están, amados hermanos, utilizando su nombre para enriquecerse, para sacar cualquier clase de provecho, cualquier clase de beneficio personal, usando a la gente como carnal, hermanos. Pedro concluyó que esta parte de su exposición dice, amados hermanos, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, hermanos, volverse, dice, atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si aplicamos esto a este estudio hoy, hermanos, debemos saber que hay personas que en el fondo tienen que admitir que aunque tuvieron una relación con la palabra, realmente no creen en lo que dice verdaderamente las Escrituras. Al final, ellos niegan la existencia de Dios. Ellos tuvieron simplemente un entendimiento superficial del Evangelio, hermanos. ¿Se da cuenta que hoy en día es tan peligroso que incluso hasta la verdadera congregación o la verdadera iglesia puede incluso estar siendo seducida por el mundo? Dios lo que quiere es advertirnos, tenga mucho cuidado, hermano, de lo que usted está escuchando. Cuando usted ingrese a internet, en YouTube, no todo lo que se dice que es cristiano es sano. Hay prédicas que son mortíferas. Discierna. Ahora, ¿por qué Pedro está diciendo esto? Se volvieron atrás del santo mandamiento de Dios. Volverse atrás quiere decir que ellos le dieron la espalda a la ley santa y perfecta de Dios. Buscaron otros atajos. Y si le dieron la espalda a la ley santa de Dios, quiere decir que le dieron la espalda a Dios mismos. La perversión de los falsos maestros se manifiesta, amados hermanos, en que ellos rechazan la autoridad de Cristo.
Entendamos, hermanos, que los falsos maestros que Pedro está describiendo aquí no se hicieron muchos fuera del cristianismo. Muchos salieron de nosotros. Estaban dentro del cristianismo. Por eso Pablo dijo: después de mi partida, yo sé que en medio de vosotros, dice, se levantarán ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En medio de vosotros. Ellos estuvieron inmiscuidos allí, pero se levantaron de nosotros y no eran de nosotros. La Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, hermano, con nosotros. Pero salieron para que se comprobase que no todos son de la fe. ¿Se dan cuenta que si realmente fueran cristianos, por más que vengan las persecuciones que vengan los problemas que vengan, ellos hubiesen permanecido fieles y firmes a Dios, firmes en la palabra? Pero ellos se alejaron. Se alejaron. Un cierto profesor de teología, doctor, daba en un comentario que un día él lo dio al terminar un sermón, al predicar en la congregación donde él estaba allí como pastor. Les dijo a sus oyentes, refiriéndonos a estas palabras: estimados amigos, si ustedes vienen hoy a escucharme sin haber sido salvos y salen de este lugar sin haber sido salvos, yo me convertiré en el mayor enemigo que ustedes hayan tenido jamás, porque han escuchado el Evangelio y nunca podrán ir a la presencia de Dios. Y decirle que nunca han escuchado el Evangelio. Ustedes lo han escuchado. Y entonces su situación será peor para ustedes cuando Dios pronuncie su juicio que para cualquier pagano que se encuentre hoy en el lugar más remoto de la tierra. Y termina aquí la cita. Hay gente que no es salva, que está dentro de las congregaciones. Y lo lamentable es que Dios permite incluso que ellos escuchen el verdadero Evangelio, pero no abren su corazón al Señor. Aquí al finalizar este capítulo 2, el apóstol Pedro es muy radical y muy fuerte en su expresión en contra de estos falsos pastores. Mire lo que dice el versículo 22, y dice: pero les ha acontecido lo que verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahora el apóstol Pedro aquí está describiendo dos analogías gráficas. La primera tomada de Proverbios capítulo 26, 11. Y quiero que me acompañe un ratito a Proverbios 26, 11 para ver qué dicen las escrituras. ¿Sí? Proverbios 26, 11. La palabra del Señor dice en Proverbios 26, 11: como perro que vuelve a su vómito, así será el necio que repita su necedad. Pedro lo que estaba aquí diciendo y refiriéndose es que estos falsos maestros eran como este animal, como el perro. Por cierto, hay que entender que en la mentalidad judía no había nada inferior al perro. Era lo más bajo de lo más bajo. Entonces, aquí tenemos nosotros la frase: el perro vuelve a su vómito. Pedro estaba citando, es verdad, Proverbios capítulo 26, 11, para mostrar que aquellos falsos maestros, apóstatas, ¿sí?, tarde o temprano iban a volver a su condición carnal, natural. Hermanos, entiendan que estos falsos maestros y falsos profetas son especiales.